En un año de elecciones, aquí estamos nuevamente, bienvenidos. Elecciones 2021. ¿Cómo ha sido la característica de este año? Hemos estado en todos los procesos eleccionarios y evidentemente también conociendo quienes han tomado la decisión de asumir las responsabilidades en materia parlamentaria. La elección de noviembre permite renovar en el caso de la Araucanía, sus diputados, y ya son varios nombres y particularmente mujeres las que han decidido asumir esta responsabilidad. Por ello estamos con estas mujeres camino al Parlamento. Vamos a recibir a quienes van a compartir este encuentro de conversación con Valesca Morales, destacada emprendedora de la región, premiada como una de las 100 mujeres líderes de la región de la Araucanía, fundadora del primer taller mecánico femenino de Chile y Latinoamérica, dedicada a la inserción laboral femenina industrial y trabajos poco convencionales de género. Valesca ya está con nosotros, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Agradecida por esa intro igual. Así que aquí estamos presentes para poder ver los temas de contingencia que tenemos, otras cosas y compartir con el resto de mis colegas también que van ahí a la candidatura, mujeres por esta elección. Muy bien. Hay que agregar que tú eres candidata independiente por el Distrito 23 y también está con nosotros Onésima Riquelme Linqueo, 38 años, educadora intercultural y psicopedagoga, licenciada en educación, defensora de derechos humanos y de la niñez, fundadora de Pichi Nehuen y una de las fundadoras de la Red por la Defensa de la Infancia. Onésima, bienvenida, gracias por estar con nosotros también. Onésima. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y a todas las personas que están conectadas en UFRO Medios. Muchas gracias por recibirnos y también se va a integrar, entiendo, en los próximos minutos Ingrid Conejeros. ¿Estamos ya en condiciones de recibirla? Todavía no. Bueno, ya vamos a conversar un poco más de ello y Ingrid Conejeros, quien es candidata a diputada por el Distrito 22. Ingrid es una mujer mapuche, profesora, gestora cultural. Fue candidata constituyente por escaños reservados para el pueblo mapuche. Desde hace años ha desarrollado una labor en defensa del territorio, acompañamiento a presos políticos mapuches y de participación en distintos espacios culturales y educativos en Temuco. Ahora se enfrenta al desafío de ser candidata a diputada por el Distrito 22 Malleco en las próximas elecciones de noviembre. Ingrid está con nosotros, bienvenida. Hola, Mari Conculamien, gracias por el contacto, muchas gracias por la bienvenida. Aquí estamos presentándonos en este desafío con mucho ánimo, con alto compromiso para trabajar por las demandas que se han levantado en este último tiempo y otras que llevamos hace tiempo reclamando desde toda la ciudadanía. Ingrid, aprovecho de partir con usted porque y quiero agradecer la gentileza. Entiendo que va camino a la casa, ha tenido una jornada bastante estresante, a pesar de eso ha tenido la disposición para darnos este tiempo a conversar. ¿Usted va como independiente? Sí, nosotros nos levantamos desde la plataforma Gualmapu Despertó, en donde somos un grupo de entre ex candidatos a escaños reservados, gobernación y concejales, que fuimos en la vez pasada de manera independiente, sobre todo nosotros los escaños reservados, y ahora nos hemos juntado para hacer una articulación de dirigencias, de territorios, en donde nuestras propias comunidades nos apoyan y vamos de manera independiente, pero en cupo del Partido Humanista. Perfecto. Y en el caso de Valesca Morales, Distrito 23 y también independiente en cupo de partido, ¿verdad? ¿O de lista? Así es, también. Exacto. Voy como independiente en este caso igual, en la lista del PR. Es cierto lo que ahí la Lamien me puede
decir que nos cuesta mucho entrar para un cupo, sobre todo que tenemos una energía y un pensamiento que estamos bien claras en lo que queremos realizar y cómo podemos escuchar a nuestra gente para poder ser voz, y ser un independiente en campañas es sumamente difícil. Y la posibilidad que dan algunas listas de poder ingresar como independiente, no militante del partido, pero sí un cupo de su lista, para nosotros, yo por lo menos lo agradezco porque nos da la oportunidad de poder seguir en este camino. Valesca, usted también fue candidata a constituyente en la elección pasada. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, efectivamente fui candidata a constituyente por el Distrito 22, que es el sector de Malleco. Fue para mí una experiencia enriquecedora, fue una campaña sumamente limpia, sin palomas, sin flyers. Los flyers lo hice yo en mi casa con mi impresora, salí caminando, yo salí con mi vehículo a recorrer el distrito. Llegué a cada una de las personas que pude llegar, no tenía un equipo detrás para poder ayudarme ni con bandera, ni nada, ni siquiera tuve pasadas por radio. Fue una de las candidaturas que tuve, por lo menos, que lo que menos hice fue gastar dinero. Pero sí, tuve la comunicación con la gente, el tiempo de poder escuchar, tomé mates en muchas casas y recorrí, así que fue una experiencia para mí súper enriquecedora. Nunca había estado en algo como esto y me atreví ahora nuevamente a poder participar en unas elecciones, en este caso ahora por el Distrito 22, que es donde mejor o donde mayormente me puedo manejar. Perfecto. Me dejaste en una duda. ¿Distrito 22 o 23? En el Distrito 22 estuve como candidata constituyente y actualmente estoy en el Distrito 23. En el 23 ahora. Muy bien. Quien tiene la intención de ser candidata y está con nosotros, pero está con el tema de algunos que están con su inscripción pendiente, es Onésima. Onésima, ¿qué pasó? En definitiva, ustedes también ahí están con sus candidatos, en el caso suyo particular, pendiente con el reconocimiento del CERVEL. Sí, bueno, hasta el momento estamos solamente como precandidata. Yo también soy candidata independiente. Es primera vez que participo de un proceso electoral, pero esta vez, en esta instancia, nosotros vamos por un cupo parlamentario de la Federación Regionalista Verde, la cual es parte de la lista del apruebo. Y el CERVEL rechazó muchas candidaturas a parlamentarios, más de 224, y entre esas está la lista completa de Aprodignidad en la región de la Araucanía. Una cosa que se está supuestamente resolviendo, pero para mí tiene que ver principalmente con un tema de privación también de los derechos políticos y civiles que tenemos las personas de poder participar. Esperamos que esto se resuelva prontamente, pero avanzando a paso lento y en los tiempos que corresponda comenzar ya a hacer una campaña más activa. Muy bien. Ingrid, efectivamente la presencia de la mujer ha sido a nivel local, regional y nacional también destacada en lo que significa entrar en este mundo público. En lo particular, ¿qué le lleva a tomar la decisión de estar en una nueva campaña, esta vez rumbo al Congreso Nacional? Bueno, primero que todo, es importante señalar que la decisión de tomar nuevamente el tema político electoral y hacer campaña ha sido un trabajo también que viene desde un colectivo, viene desde la decisión de incidir en la política electoral y estar en los lugares en donde podemos hacer cambios, donde se pueden generar cambios, donde podemos imponer también nuestra forma de vida, de pensamiento y quizás hacer las propuestas que son necesarias. Entonces, primero que todo, yo siempre apelo al tema de la educación. Soy profesora y dentro de la campaña anterior, en el tema constituyente, nosotros instalamos lo que fue la pedagogía constituyente. Y es algo que queremos seguir haciendo en esta pasada también. Y ahora, con el tema de la diputación, también vamos a seguir pensando en que es muy importante, seguimos pensando en que es muy importante acompañar el proceso
político de la constituyente. Por eso también es necesaria la presencia de nosotras como mujeres mapuches del territorio, que tenemos una visión y tenemos una filosofía de vida que podemos mostrar y que creemos que es buena para los tiempos y los cambios que se necesitan ahora. Entonces, desde esa perspectiva, en donde vamos a proponer, en donde vamos a trabajar desde las bases y partimos desde el trabajo colectivo, creemos que podemos ser una fuerza que vaya a resolver ciertas necesidades propias y comunes que tenemos con los otros pueblos también, porque en este caso tenemos que saber que vamos a trabajar para todos los pueblos, no solamente para el pueblo mapuche. Así es que esa es la principal motivación, poder incidir en procesos políticos que nos afectan a todos. Sí. Valesca, el caso suyo ha llamado poderosamente la atención, ya lo decíamos en la presentación. Usted se transformó en un momento, y lo sigue siendo, me imagino, un ícono respecto de generar fuentes de trabajo y establecer la presencia de la mujer en áreas como, por ejemplo, talleres mecánicos, que hasta hace unos años era casi imposible pensar que una mujer estuviese trabajando en esa área. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Valesca, y qué ha significado para usted, para su familia, estar precisamente haciendo camino al andar? Valesca. Ahora sí. Ya, no se me arranque, Valesca. Esto efectivamente ha sido una experiencia súper gratificante. Yo creo que una experiencia de mucha energía. Yo nunca pensé, sinceramente, cuando inicié en el primer taller mecánico femenino, generar un impacto tan grande y que hubiera una necesidad tan grande. Yo pensé que era algo que iba a ir de a poco, pero no, esto fue avanzando rápido porque efectivamente la necesidad social de una inserción laboral industrial femenina era muy necesaria. Se fueron abriendo cupos para mujeres, fui capacitando mujeres, fui empezando a ser reconocida, y para mí eso fue muy gratificante porque sentí y siento que esos tipos de premios o logros que he podido tener ha sido también en base a muchos emprendedores y a muchas mujeres que nos apoyan atrás de esto, que nos siguen atrás de esto y que generamos redes con otras mujeres, y no solamente trabajamos con mujeres en el área industrial, sino también con mujeres que son vulnerables, por ejemplo, no sé, mujeres que pueden venir de centros de Sename, chicas que vienen del centro de Sename, donde les integramos laboralmente, donde les enseñamos habilidades para que ellas puedan surgir laboralmente e insertarse socialmente, entre otras cosas. Esto me ha permitido lograr redes de mujeres y varones también emprendedores de la región de la Araucanía, de Temuco, entre otras. Inclusive agradezco hace muy poquito, el día martes, el taller y el tema del emprendimiento. Fuimos premiados también con mucha humildad y mucha gratitud como uno de los emprendimientos pioneros en esto, para poder empoderar a muchas más mujeres y a muchos más varones también en áreas, en trabajos poco convencionales de género. Eso para mí es muy gratificante, es muy alentador, y por eso mismo tomé la decisión, y tomamos la decisión con equipo, ¿cierto?, en poder seguir en rumbo a esta candidatura, porque así como hemos podido hacer esto desde acá de Temuco, desde algo sumamente pequeñito que nació y ha seguido aumentando, podemos lograrlo efectivamente en el Congreso, podemos llegar allá, podemos tomar decisiones mucho más grandes a base de lo que nuestros votantes y nuestros seguidores nos van diciendo, porque nosotros aquí somos voz, sí, de todo lo que nosotros escuchamos a nuestros pares. Así que siento que podemos tener una buena representación de Temuco, de la región del Distrito 23 y de todas las comunas que nos siguen. Claro. Valesca, ¿de dónde viene esta beta? ¿Cómo llegas tú a las tuercas? ¿Cómo llegas tú al tema de la mecánica? Que evidentemente en una cultura donde las niñas tienen ositos, tienen muñecas, y los hombres le pasan una pelota de fútbol, no sé, ¿cómo llegas a entusiasmarte por este mundo de la mecánica?
Yo veo que también aquí influye mucho mis raíces. La sangre de mi pueblo, la sangre mapuche, que desde chica estuve en el campo con mucha energía y nunca me disminuyeron ante nada. Mi abuelo, entre otras personas también me decían, tú puedes hacer todo lo que tú te propongas. Todo lo que tú y olvídate de lo que diga el resto, porque siempre mi abuelo me decía, tú eres guerrera. Yeah. Tú eres Morales, siempre me decía también. Y efectivamente mi familia se desarrollaba, siempre teníamos dos líneas. Uno es el tema del campo, que también aprendí mucho y respeto mucho el tema de mi cultura. Y la otra era el tema industrial, donde la gran mayoría de mis tíos, de los varones, trabajaban en área industrial. Y yo andaba ahí metida y ellos me enseñaban y me iban enseñando. Y me di cuenta que no había mujeres en el área. Y cada vez que yo trabajaba en el taller con ellos, y yo iba a comprar repuestos, veía mujeres vendiendo. Y cada vez que le preguntaba, ellos me decían, sinceramente, que no podían trabajar en talleres porque no tenían oportunidad o porque supuestamente éramos el sexo débil. Así que dije yo, no, bueno, como dices tú, caminante se hace camino al andar. Así que hice mi propio camino y detrás mío van muchas mujeres en esos caminos y vamos armando un camino gigante. ¿A qué edad aprendió a conducir, Valesca? ¿A qué edad aprendí a conducir? Mira, a pesar de que yo soy mecánica desde que me acuerdo, le tenía una cita de manejar, así que empecé a manejar después de como alrededor de los 20 años, 19 años. Entonces la pregunta al revés, ¿cuándo sacó la primera pana de un auto? Cuando tenía como alrededor de 13 años. ¿Perdón? Y un camión. Un camión. ¿Y a qué edad? Un Mercedes. Como tenía 13 años, hicimos un ajuste de un motor de un camión Mercedes. Con 13 años. ¿Qué experiencia? A propósito de niños, voy con Onésima porque su dedicación y su función de vida hasta el momento ha estado vinculada al tema de los niños y de los derechos de estos. Onésima, en ese aspecto, la Araucanía, a su juicio, ¿cuál es la experiencia que tiene? ¿Cómo tratamos a los niños en esta región? Bueno, hay diferentes tipos de niñeces en la Araucanía, le decimos nosotros, porque reconocemos la niñez en sus diversidades, en sus particularidades, a través de su contexto, su identidad, el territorio en el que habita. Pero principalmente en la Araucanía es donde mayormente realizan vulneraciones de derechos de infancia, y yo estoy hablando a nivel región latinoamericana, no estoy hablando solamente a nivel Chile. Una niñez que se enfrenta a un conflicto armado, una niñez que se enfrenta a un contexto de militarización que es altamente violento y que no solamente genera aspectos de violencia física, psicológica, sino que es una violencia que se ha generado de manera intergeneracional. Hay una violencia estructural, Miguel Ángel, y hay una violencia lenta que no solamente afecta a la niñez mapuche que vive en contexto de militarización o en contexto de proyectos extractivos dentro de la zona de la región de la Araucanía, sino que hay una violencia lenta que también afecta a la niñez que se desarrolla en la región de la Araucanía, principalmente. Ahora, las vulneraciones son muchas. La región de la Araucanía es la región con los índices más bajos en procesos de escolarización y alfabetización, o sea, en aspectos de salud. No solamente hay un solo tipo de vulneración, sino que la niñez ha sido bastante abandonada. Recordar también que las primeras denuncias y una de las grandes denuncias del sistema de cuidado y protección llamado CENAME se dieron acá en la región de la Araucanía, principalmente en la comuna de Temuco. Entonces es un aspecto importante, es un trabajo que hemos realizado hace bastantes años, tanto desde el área de la educación, pero principalmente desde el área del derecho de la niñez como tal y los derechos humanos. Desde ahí creemos que es importante la participación y por eso nos arriesgamos a este camino. Lamentablemente no existe una representación que hable y que ponga objetivo garantizar los derechos de la niñez. Hay una ley que lleva muchos años, que es la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, que está en el Parlamento y que ha tenido modificaciones, pero que no se ha podido levantar. Lo creemos
es necesario, es urgente, porque un Estado que cuida a su niñez es un Estado que prevalece en su futuro, y la niñez se cuida hoy y no mañana, o sea, el trabajo es hoy día. Por eso creemos y por eso nos arriesgamos también a este camino, porque lamentablemente son los sin voz, como no son votantes, no son importantes. Entonces, en ese proceso es fundamental, cuando queremos hablar de desarrollo de la región o del país, trabajar desde el inicio y desde la niñez principalmente, desde el cómo y qué hacemos para que estos niños y niñas sean un presente y un futuro para mañana en un contexto que respete sus derechos, principalmente su derecho a ser niños, su derecho a jugar, su derecho a vivir en un espacio libre de contaminación, educación y salud. Entonces, la niñez abarca todo. Cuando hablamos de derechos, la niñez cruza todo. Y desde ahí es donde queremos empezar a levantar, y por eso nos arriesgamos a este proceso de lucha, principalmente por ellos y por ellas. Buenísima. La frase que usted dice, los niños no protestan en definitiva, y por eso que están como invisibilizados, están postergados. Esta frase también se la hemos escuchado al presidente de la República, cuando dice, claro, cuando hay que mejorar la educación no hay que partir por arriba, hay que partir por abajo, hay que partir por las raíces. Y a ese aspecto, a su juicio, ¿qué nos falta? ¿En qué fallamos para, en definitiva, entregar lo que usted me dice, por ejemplo, la falta de educación de calidad y que llegue a todos los niños de la región y del país? ¿Qué nos falta? ¿Por qué estamos en este atraso cuando hemos tenido un retorno a la democracia ya de 30 años, cuando hemos tenido recambio de parlamentarios y de autoridades y de gobiernos de diversas líneas, pero ahí seguimos todavía pendientes? Buenísimo. Sí, lamentablemente siempre quedamos en deuda con los niños y con las niñas, no pasan de ser un eslogan. Lamentablemente, casi en la mayoría de las campañas políticas, parlamentarias, presidenciales, se ha levantado la figura de los niños y las niñas como instancia de lucha o como para poder captar a la gente. Pero no se ha hecho un trabajo real respecto a esto. Recordemos que el Servicio Nacional del Sename nace en dictadura, nace respecto en un proceso en el cual se supone que el Estado va a garantizar derechos y va a tener estos niños que han sido víctimas de distintos tipos de vulneraciones, los va a tener bajo su resguardo, y es ahí donde mayormente se ven los casos más graves de violencia. Chile tiene recomendaciones internacionales no tan solo en casos de la niñez mapuche, sino también en los niños que están dentro de las residencias del Sename, y ha hecho caso omiso, independiente de haber ratificado y haberse hecho parte no tan solo de la convención, sino que de otros tratados internacionales que respaldan la vida y el desarrollo de las niñas y de los niños. Yo creo que lamentablemente existe una mercantilización de la niñez. Creo también que hoy día se está hablando de la participación de los niños y de las niñas, por ejemplo, con el voto desde los 14 años, pero esa participación no es principalmente activa y puede llevar también a otros procesos de vulneración, porque así como a los niños son condenables desde los 14 años hacia arriba, hoy día quieren ser y esperan que sean partícipes de, por ejemplo, las votaciones. Pero ¿qué pasa cuando esas votaciones y esta niñez sea un grupo votante? Va a haber una utilización si no existe una participación real y directa de la mano. Creo que hemos olvidado, y esto no ha sido solamente hace 30 años, sino que a lo largo de la historia la niñez ha sido no considerada, la niñez ha sido por parte de los estados, ha sido invisibilizada, como son los sin voz. Lo decimos en nuestros propios mensajes, hablamos menores de 18 años, menores de ¿qué? Infantes. Son palabras que claramente no le prestan el derecho ni la importancia que tienen los niños y las niñas dentro del proceso de la construcción de una sociedad. Faltan aspectos de participación, falta representación, y yo no digo que la representación tiene que venir desde el adultocentrismo, en este caso estoy hablando yo, pero creo que la participación tiene que venir de los niños y de las niñas en los aspectos que principalmente los afecten a ellos, y no bajo la utilización ni bajo aspectos infantilistas que se puedan dar, donde en realidad los niños están claramente abandonados. Y cuando hablamos de derechos, siempre aparece esto, y a mí me ha pasado mucho, Miguel Ángel, porque a mí me ha tocado
muchas veces ir al ex Congreso, interpelar a parlamentarios también respecto a esto, y me han dicho, los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Yo también debo recordarle al Estado que también tiene deberes. Tiene deberes y los adultos también tenemos deberes. Y esos deberes son respetar y garantizar los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Quién no fue niño? Sí. Todos fuimos niños. Así y para la construcción de esto tenemos que hacerlos parte sí o sí. Muy bien. Ingrid Conejeros, candidata a diputada, ¿cómo ve la realidad del país? Y aboquémonos un poco a esta Araucanía, en donde evidentemente estamos en un momento bastante complejo desde el punto de vista de violencia rural y además en resultados en lo que significa los temas de desarrollo económico, educacional, ya lo decía Onésima. ¿Cómo poder aportar a eso para que en definitiva podamos salir de los últimos lugares, Ingrid? Porque es una situación preocupante, sin duda. Sí, de todas maneras, nosotros lo hemos vivido ya en carne propia, el tema del rezago que existe, especialmente en la región y en la zona el distrito también de Mayeco, en donde no solamente podemos fijarnos en las cifras que a nivel nacional van demostrando que tenemos una situación crítica que se ha ido profundizando con este modelo que tenemos instalado a nivel nacional, que es el centralismo, en donde todas las decisiones se toman desde Santiago para todas las regiones, y en este caso la región de la Araucanía ha sido postergada. Y los niveles de pobreza que tenemos al día de hoy van mostrando una realidad que de verdad es muy difícil poder superarla si es que no hay una mirada cercana hacia lo que se necesita en política hacer acá. Y una de las cosas importantes que yo creo que se deben atender en este momento y lo que se viene, sobre todo pensando en que el proceso constituyente pueda ir mejorando, sobre todo lo que tiene que ver con la organización territorial, en que los territorios puedan ser capaces de tomar las decisiones de cómo quieren desarrollarse, de cómo el desarrollo se puede ver desde el territorio y no desde una propuesta centralista. Cuando hablamos de los niveles de participación que queremos, atendemos a esto, a que nosotros seamos capaces de definir qué tipo de desarrollo y vocación tienen los territorios y que eso sea respetado, que sean vinculantes, que sean decisiones vinculantes que se puedan de alguna manera ver representadas las políticas que se van a generar desde el territorio. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante que viene ahora en el proceso constituyente y que nosotros tenemos que darle fuerza también dentro de la participación que pueda tener este futuro Congreso, para que realmente exista un proceso en donde vamos avanzando hacia niveles de autonomía, de desarrollo autonómico. Y eso quiere decir que los recursos también se tienen que quedar en la casa. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en la región tenemos una industria que ha causado graves daños y ha acrecentado la desigualdad y la pobreza en muchas comunidades y que tiene que ver con la industria forestal. La industria forestal ha sido extractivista y ha causado un grave daño en distintas comunidades y distintos territorios. No solamente ha sido un daño en lo que se refiere a las reducciones que se ha sometido al pueblo mapuche, sino que también a cómo se le ha hecho un daño a las fuentes hídricas que tenemos en la región, y eso al día de hoy ya viene a ser parte de lo que es la crisis hídrica global. Si no tenemos un plan en donde las forestales vayan saliendo, creo que ahí vamos a ir de todas maneras poco avanzando en lo que necesitamos. Entonces creo que tiene que haber una reconversión económica, se tienen que dar mayores oportunidades a la región, pero pensándolas desde el territorio, no desde medidas centralistas, en donde hemos tenido
una serie de planes, todos los conocemos, el plan 7 Araucanía, una y otra, cada gobierno saca un nombre nuevo. Han habido muchos planes y ninguno ha tenido el efecto que se espera. Ese es uno de los temas que... Ninguno, porque son medidas que vienen desde afuera, que no han sido pensadas ni creadas desde el territorio, ni con las comunidades, ni con las empresas o microempresas. Se crean desde afuera. Entonces no se atienden las necesidades que nosotros tenemos acá. Claro, hemos estado conversando media hora, aunque ustedes no lo crean, rapidísimo ha pasado el tiempo, la he conocido a ustedes hemos hecho un diagnóstico de la región y ahora sí nos quedan los últimos 25 minutos, me dicen. Valesca Morales, vamos con las propuestas. ¿Qué hace usted en el caso de que sea electa diputada? ¿Cuál va a ser su lineamiento y, en definitiva, qué le va a ofrecer usted ahora como candidata a sus electores para que la prefieran a usted y no al resto de los candidatos? Primero que todo, yo no ando ofreciendo cosas. ¿Por qué razón? Porque la típica política es ofrecer cosas. Yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto otro. Yo aquí, mi perspectiva de primera línea es poder escuchar. Es ¿qué necesitas tú? ¿Qué ustedes como comunidad proponen para un problema que puedan tener? ¿Cuál es la solución que ustedes estiman como comuna, como región, para poder resolver en el Parlamento? ¿Y usted tiene algunos ya visualizados? Los lineamientos que yo tengo son súper claros, ¿ya? Porque cada uno de los candidatos se maneja en ciertas cosas. Sí, claro. En las cosas que yo me manejo y he hecho a mis, digo yo, cortos 32 años, Muy bien. pero no por menor experiencia, es el área de emprendimiento, microeconomía. Me manejo mucho en el área de emprendimiento, hago charlas y clases de emprendimiento, manejo redes de mujeres emprendedoras y varones emprendedores. Por lo tanto, es una de mis defensas que yo voy a tener dentro del Parlamento. Siento que los emprendedores hemos sido muy afectados, ya sea en contingencia, ¿cierto? Lo que pasó, el tema de la revolución, ¿cierto? Que pasó el año 2019, lo que pasó pandemia 2020-2021, los emprendedores fuimos sumamente afectados, cierres de negocios. Me da una tristeza ver en mi región negocios cerrados, negocios familiares de muchos años, otros sin empleos que tuvieron que reinventarse. La burocracia para los emprendedores es tremenda, grandísima. Ese es uno de los lineamientos. Los otros lineamientos que yo manejo bastante son las comunidades indígenas. Soy partícipe activo de comunidades indígenas dentro de lo que es mi distrito, en ceremonias, en raíces, en todo lo que tiene que ver en poder difundir la cultura mapuche, entre otras cosas más. Y de la mano vamos con el tema del medio ambiente. Limpieza, por ejemplo, la mantención de humedales. Oye, la región de la Araucanía es la región que más solicitudes de mantención de humedales tiene a nivel nacional. Se ha movilizado enormemente con el tema de la mantención de los humedales, de las especies que hay en los humedales, como aves, como peces en algunos casos, animales que giran en torno a este humedal, a los esteros que tenemos. Como decía, la sequía en la región ha aumentado por muchas cosas en relación, por ejemplo, a los mismos forestales, a otras cosas que tenemos que afectan a los ríos, a los esteros, etcétera. Vamos muy de la mano en las comunidades indígenas con el tema del medio ambiente. Y lo otro que siempre trato es también el tema de la tercera edad, de los adultos mayores. Dentro de estas comunidades y dentro de mi entorno, manejamos mucha información en relación a lo que nuestros adultos mayores nos hacen saber y nosotros sentimos. Yo siempre lo digo, yo cuidé a mi abuelo hasta su último suspiro, y fue literal, hasta su último suspiro. Vi cómo pasó y cómo se lo comió una enfermedad que fue el Alzheimer. Yo como cuidadora lo veía cómo iba lamentablemente desvaneciéndose mi abuelo, cuidé a mi abuela, la sigo cuidando y así con otros adultos mayores. Y seguimos con eso y seguimos con la lucha, que vayan integrándose, que los adultos mayores, muchos de estos adultos mayores, lo primero que me dicen, yo quiero sentirme útil. Y yo creo que eso duele, porque sí, dejan de lado Valesca, muchas y en cosas. eso, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué se podría hacer para responder a lo que le plantean en esa línea, por ejemplo? En relación a los adultos mayores, sabemos muy claro que así como los niños, tenemos de lado a nuestros adultos mayores. Tenemos lamentablemente las dos fases, desde la raíz. Se fue el audio, parece. Valesca, no la escuchamos. Ahí sí. Sí, todo de nuevo, no la escuchamos.
Ya, le te decía yo que lamentablemente como país tenemos olvidados a nuestros niños, que es el inicio de nuestra vida, y cuando nosotros terminamos nuestra vida y vamos en los últimos años, que se deberían ser los años dorados, que son nuestros adultos mayores. Oye, es imposible que hasta el día de hoy todavía no se resuelva el tema de la AFP, de nuestros fondos previsionales, de poder tener un sistema mucho más amigable con nuestros años dorados. Y ojalá, Dios quiera, yo llegue a una edad mayor y que ya tengamos esto solucionado. Yo sé que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a dar el pie para que podamos trabajar esto. Y lo podemos hacer dentro del Parlamento, lo podemos hacer en conjunto de las colegas, sobre todo de distintos distritos, ¿cierto?, que tenemos, y vayamos para un bien común. No es posible que tengamos, lamentablemente, como decía Onésima, un descuido terrible con nuestros inicios, con nuestra infancia, y más encima que cuando nosotros terminemos nuestro año sea peor. Oye, son las dos personas que en estos momentos no están siendo escuchadas. ¿Y cómo quieren que nosotros seamos adultos funcionales, adultos de aportar a nuestro país, si cuando nosotros somos infantes nos tratan con la punta del pie, después tenemos una adultez de acuerdo a eso? Imagínate, y más encima vas siendo adulto y dices, pucha, ¿cómo voy a llegar a mi vejez? Eso ha influido en que ver, por ejemplo, la enfermedad de las personas, el aumento de la depresión, el aumento del estrés. Lamentablemente la tasa de mortalidad ha aumentado en relación a las depresiones, por ejemplo, porque cuando ya somos adultos y estamos en la etapa intermedia, empezamos a decir, pucha, mi infancia fue por aquí y mi vejez va por allá. Es peor. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Tenemos que estar las dos partes. Claro. Onésima, me gustaría saber, en el caso que usted sea diputada, ¿cuál va a ser su mirada, por ejemplo, en temas que dicen relación al Sename, que usted lo mencionó al pasar? ¿Cuál sería el futuro de este servicio? ¿Hay que cambiarlo? ¿Hay que renovarlo? ¿Hay que hacer algo más que tener un servicio nacional de los menores? Sí, claramente el primer impulso es levantar la ley de garantía de los derechos de la niñez. Es algo que está dormido en el Parlamento hace bastantes años. También hay muchas leyes también que afectan a nuestros niños y niñas, no tan solo en el contexto de vulneraciones de derechos por parte del Estado, sino que también, por ejemplo, los niños que están hospitalizados, la ley de apego. Hay muchas leyes que todavía duermen, hay mucha gente que ha esperado eternamente y que han pasado procesos graves y que las leyes están dormidas. Entonces, yo creo que el proponer leyes por leyes... Estamos tan acostumbrados que cada vez que aparece algo levantamos una propuesta de ley. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que está guardado y por qué está guardado y cuáles son las condiciones para poder mejorar eso. Siento principalmente que el Sename no va a cambiar con un cambio de nombre, que hay que hacer una reestructuración total del servicio. Primero, desde la mirada clara de cómo son observados los niños. Los niños son observados como desde el clientelismo. Una mercantilización de la niñez. Imagínate que los casos que han sido en estos últimos años, en el 2020 121 niños, más de 1.313 niños asesinados que ni siquiera tienen un nombre. O sea, son una cifra. Eso es impresentable, eso es una violación grave de los derechos humanos a nivel mundial, ni siquiera aquí en el territorio, sino que es una vulneración grave de los derechos humanos. Es terrible la cifra que nos entrega Onésima. Pero ¿no será también que hay que tener una mirada hacia atrás del niño? Hay que ver la familia. ¿Por qué ese niño llega al Sename? Entonces, a lo mejor también ahí debería haber algún acento. Sí, a ver, yo creo que principalmente el trabajo va de la mano con la comunidad. Aquí el trabajo y el desarrollo de la vulneración y los derechos de los niños tiene que ir en el aspecto de la familia. Fortalecer. Hoy día el sistema lo que hace es, cuando ve una vulneración, es sacar al niño del lugar y llevarlo a otro centro y no trabajar con la familia para que esta familia también pueda desarrollar un buen camino. Recordar que muchos de los casos de los niños que son vulnerados vienen de familias que también fueron parte del sistema o que fueron vulneradas, y que la mayoría de los niños que están dentro del Sename son niños que vienen
claro, que vienen dentro de un sistema empobrecido. Hay un tema grave también con el tema de las mismas adicciones. Muchos padres y madres que son y que han sido internados por procesos de adicción, a drogadicción o alcoholismo, que a la larga quedan fuera del sistema y los hijos los quedan cuidando dentro del servicio y desde ahí ya se olvida. No existe un trabajo continuo, por eso yo te comentaba, Miguel Ángel, que la importancia no solamente está en cambiar el nombre del Sename, sino que hay que hacer una reestructuración tanto de la reinserción que se va a generar con la familia y el trabajo que se va a generar la familia, el Estado y el niño, que son 3 ejes súper importantes, y el cómo generamos nuevos procesos, ya sea para mejorar, para reparar el trauma. Hay traumas que no se van a reparar de manera simple, y cuáles van a ser también las oportunidades que vamos a generar a los niños y niñas. No puede ser que un niño que haya crecido en el Sename cumpla 18 años y se tenga que ir y no tenga dónde y el cómo. Y después decimos que estos niños son delincuentes. Decimos, este niño es un delincuente, cuando ese niño muchas veces está robando para comer. Eso es una irresponsabilidad. Y me preocupa algo que yo creo que no lo hemos visto. Hoy día vemos una población migrante muy, muy alta en la región de la Araucanía. Sí. Y quienes hemos caminado por las calles de Temuco, vemos muchos niños y niñas en las calles. Eso no puede pasar. Un niño no es ilegal en ninguna parte del mundo. Y con RUT o sin RUT, debe ser garantizados sus derechos. O sea, cuando yo hablo de derechos de la niñez, hablo de igualdad. Y cuando es la igualdad es para todos, en las mismas condiciones. Bueno, y hemos visto parejas de migrantes como están deambulando por el centro de la ciudad con sus niños en brazos. Es una situación que de verdad nos trae también a otra realidad. Y a propósito de eso, Ingrid Conejero, en lo particular, ¿cuáles son sus planteamientos para superar, por ejemplo, el tema social de la Araucanía con este nuevo componente, como son los migrantes que han llegado en un número no menor? Si bien es cierto, no somos la región que más migrantes tiene, pero sí hay un número importante que se ha asentado en esta zona. Sí, yo creo que las políticas que se puedan venir de aquí para adelante tienen que mirar a la sociedad en su conjunto y en su total diversidad. Hemos visto en la historia, de vuelta desde la post-dictadura, que hemos mantenido unas políticas que tienen que ver con mirar a la sociedad como algo homogéneo, como algo parejo. Para todos los estudiantes, por ejemplo, en educación, se hacen determinadas reformas. Y en los últimos años, sobre todo quienes estamos dentro de las escuelas y trabajamos con estudiantes, sabemos que hay que atender a la diversidad, de que esta visión monocultural, en donde solo desde un foco miramos los problemas, no da las respuestas necesarias para esta sociedad distinta que se ha venido formando, sobre todo en el último tiempo, en donde los pueblos originarios tenemos voz y tenemos una posición política también, y los otros pueblos que han llegado no deben mirarse como un enemigo, como alguien que nos viene a quitar el trabajo, como con ciertos prejuicios que se han instalado, sino que más bien deben ser mirados como parte de esta sociedad y de la pluralidad que estamos teniendo. Y desde esa mirada creo que se pueden emanar las políticas, tanto en educación, en economía, en lo que es el trabajo, en lo que es la salud, que atienda a este nuevo escenario, a este nuevo país que se está construyendo, más allá de lo que se pretenda o no se pretenda instalar. Tenemos una realidad que hay que atender. Ingrid, entonces, en ese sentido, dígame. Y desde su mirada como profesora, por ejemplo, usted me ha hablado mucho del tema de terminar con lo que es el centralismo en materia educacional, una prueba para todo el país. Por ejemplo, partidaria de que las regiones puedan tener sus propios planes de educación que estén vinculados a la realidad que vive cada zona del país. Por supuesto, de todas maneras creo que somos muchos los profesores y los profesionales en general de la educación quienes hemos visto el fracaso absoluto de las políticas educativas que son genéricas, que se dan para todas las comunidades como por parejo. Eso no da respuesta a lo que existe en los territorios. Por lo tanto, es súper importante
que las políticas educativas consideren lo que se llama pertinencia. La pertinencia es un término que se usa mucho en educación y que tiene que ver con que yo creo y formulo planes de trabajo de acuerdo a lo que tengo en el territorio, de acuerdo a mis estudiantes, a sus familias, al territorio y a toda, incluso la configuración geopolítica que tengo. No es solamente planes de estudio en abstracto, sino que son planes de estudio que tienen que nacer desde los lugares de donde se van a utilizar. Pertinencia, coherencia, que sean adecuados. Sí. Voy con Valesca. Hay un seguidor, Malky, que me pregunta y hace alusión al tema de que, bueno, va a ser importante que hayan diputados que de alguna manera sepan de economía por los efectos de los retiros que se han tenido en la economía chilena, por el tema esto del retiro de los fondos de pensiones. Y habrá un aumento en la UEF que ya se está viendo. En eso, Valesca, ¿usted es partidaria que hay un cuarto retiro de los fondos previsionales? Mira, en relación a los retiros, yo sí efectivamente soy partidaria de los retiros. ¿Por qué razón? Como te dije yo, hay mucha gente que ha perdido su empleo y estos retiros le ha permitido emprender en diversas cosas. Finalmente están trabajando desde sus casas para poder tener resguardo. Esto quiere decir que estos dineros que son de nosotros, no es de nadie nos está regalando nada, son dineros de nuestros fondos para poder retirarlos. A pesar de lo que dice el seguidor del efecto en la UEF y de la inflación que estamos comenzando a enfrentar. Ojo con eso, el tema del efecto del UEF no se está viendo solamente aquí en Chile, es un efecto a nivel mundial. Y el tema de poder controlarlo, el país de hecho se dio en un principio de poder controlar los precios para que estos precios no se hubieran elevado desde un inicio. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Que esto no se controló desde un inicio, por lo tanto tiraron y tiraron y tiraron. Por lo tanto, este efecto está haciendo que lógicamente, efecto pandemia, ¿cierto?, haya una escasez de mano de obra, una escasez de materiales y esto eleve los costos de materiales. Si esto hubiese sido regulado en un principio y no ahora, ya se está viendo un efecto de inflación. Y no solamente por el tema de retiros, ojo, porque esto de los retiros lo están tomando y esto es a nivel mundial. El tema del UEF es súper delicado. De hecho, yo tengo un pensamiento en relación a la UEF, en relación a las viviendas. Me parece terriblemente injusto que suban las UEF a muchas familias que inclusive tienen cierto su crédito hipotecario, optaron a todo esto y estamos pagando en UEFs esa clase de cosas cuando nosotros ganamos en pesos, no en UEF. Sí, o sea, claro. La casa que yo estoy comprando en este momento en 50 millones de pesos, me están subiéndolo a UEF y yo como chilena, que me trato de pagar todos los meses, ¿cierto?, mi dividendo, al final la casa es 50 millones de pesos y ya tiene un alza a 60 millones de pesos, porque ya me cobraron un interés de esa casa, me están subiendo el UEF, voy a terminar pagando 80, 90 millones de pesos. Sí. Yo creo que el tema del Valesca, UEF... También esto hay que mirarlo por varios lados. Hay que darle vuelta al otro lado. Hay gente que hace ahorro en UEF y ellos están muy felices hoy día. Ojo, exacto. Pero, ojo, a eso es lo que voy. El tema del UEF, al subir la UEF, yo siento que como Estado, como Chile, la UEF debería tratarse en algunas cosas. En algunas cosas, por ejemplo, en este tema de inversiones, de ahorro y todo lo que queráis. Pero algo tan primordial y principal como es una casa, un hipotecario, no deberíamos verlo como UEF. Porque es algo que nosotros como personas, como humanos, necesitamos tener en nuestra vida, que es un hogar estable. Una casa donde yo sé que voy a trabajar todos nuestros contratos en UEF. O negociar nuestros contratos en UEF. Efectivamente, si usted quiere trabajar en UEF, coloquemos la moneda. Oye, somos uno de los poquísimos países, yo creo que, si no mal recuerdo, dentro de las estadísticas, dentro de los 10 o 15 países que aún trabajan con UEF. Sí, en relación sobre todo a lo que es vivienda. Valesca. Entonces, ahí Valesca, es lo que voy. La UEF sí. Valesca también tiene que reconocer que hace años este país, hacía 35, 40 años que no tenía inflación. Algo está pasando. Sí. Bueno, Onésima, me queda muy poco tiempo. Se me acaba el tiempo, Valesca. Sí. Quiero ir con Onésima también para que me dé a conocer propuestas que está considerando para precisamente desarrollar cuando esté en el Congreso Nacional. Sí, bueno, principalmente creo que es fundamental garantizar los derechos de las personas y de la ciudadanía en su totalidad.
el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a una salud digna, de calidad. Lo mismo en aspectos educativos. Ahora también tenemos que ser súper realistas. Nosotras vamos a entrar a un proceso en el cual el país va a estar con una economía totalmente diversa. El proceso en el que vamos a entrar va a ser en el 2022. No sabemos si va a continuar la pandemia, no sabemos cómo van a ser las últimas medidas que va a tomar este gobierno respecto a la economía del país. Por tanto, nosotras nos vamos a enfrentar a un nuevo escenario y dentro de eso también tenemos que reconocer cuáles van a ser los caminos observando esa nueva mirada. Hoy día nos estamos enfrentando a una pandemia. O sea, claro, hace 35, 40 años no había inflación, pero perdón, hace más de 100 años no había una pandemia mundial. Yo creo que también no todo se grafica en números, aunque la economía y el desarrollo, como lo puedan ver muchos expertos, va desde ahí, pero también el desarrollo se garantiza desde otros aspectos también. Yo apelo principalmente a que seamos una región y reconozcamos primeramente que somos una región empobrecida y no pobre, nos han empobrecido. Que es rica en recursos naturales y por eso tiene esta agenda aparte y particular, porque el Estado chileno, en este caso los gobiernos, han levantado una agenda individual para la Araucanía, no para otras regiones. Está la agenda para Chile y la agenda para la Araucanía. Ojo y atención con eso. Y creo principalmente que hoy día ya es necesario cambiar los discursos. Tenemos parlamentarios que van nuevamente a la candidatura y que llevan años diciendo y dando un copy-paste a sus discursos, hablando de la pobreza, hablando de la economía, del desarrollo. Entonces me gustaría saber qué han hecho ellos. ¿Qué han hecho ellos en estos tiempos de trabajo? Sería interesante conocer cuál ha sido realmente el trabajo que han hecho, porque no quiero prometer, porque también quiero ser realista en que nosotros nos vamos a enfrentar a un escenario diferente. Y ante ese escenario diferente tenemos que tener las capacidades amplias de poder representar a todas y a todos en la región de la Araucanía y a nivel nacional. Perfecto. Lo último, me queda una consulta me hace una tremenda comentario acá en el WhatsApp, para Ingrid Conejeros. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que está sucediendo en la Convención Constituyente? Antes de ayer estuvo un grupo de comunidades mapuches reclamando porque no se sienten representados por quienes hoy día es la presidenta de esta convención y quienes están como constituyentes. Hoy día los constituyentes indígenas también desconocen la representatividad de esta convención. ¿Cuál es su opinión, Ingrid, de lo que está sucediendo internamente? Bueno, creo que muchos lo dijimos cuando estábamos en el proceso de las candidaturas por escaños reservados. Nos juntamos también, quiero decir, hacer un poco de memoria y de historia. Nos juntamos en distintos trabún los que estábamos como candidatos. Dentro de ellos estaban los constituyentes que ahora están electos y otros que no quedamos electos, y fuimos capaces de decir en distintas oportunidades, Ingrid, se nos queda pegada. Que nosotros, ahí volvió. Al igual que seguramente lo tienen muchas personas del pueblo chileno, íbamos a apostar por trabajar en el proceso constituyente y de ahí, desde esa trinchera o desde esa tribuna, tener la posibilidad de instalar nuestras demandas, de poder hablar de nuestros temas, también de que el proceso constituyente en sí mismo es una estrategia comunicacional valiosa y desde que es una oportunidad para nosotros que anteriormente nunca hemos tenido. Entonces, desde esa visión, Ingrid, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo, por favor. Respuesta a lo que pregunté. ¿Son representantes la gente que está en la constituyente de los pueblos mapuches y que hoy día lo están desconociendo? Son representantes de sus comunidades y de la gente que votó por ellos. No son representantes de todo el pueblo mapuche, porque en nuestro pueblo hay una amplia diversidad y nadie se puede atribuir la representación de nuestro pueblo en su totalidad.
somos comunidades, somos distintas identidades territoriales, por lo tanto hay una diversidad en nuestro pueblo que se manifestó también en las urnas y por las cuales fueron electos las personas, porque no fueron electos por chilenos, fueron electos por mapuche. Muy Entonces bien, Ingrid tienen Conejeros, su representación ahí. a usted, agradecer a Valesca Morales y a Onésima Riquelme la gentileza de haber conversado con nosotros. Ha sido muy grato conocer a estas mujeres que están en el desafío, ir al Congreso Nacional en calidad de diputadas representando a los distritos 22 y 23 de la Araucanía. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía.